Continuamos en el primer Congreso Latinoamericano de Educación Rural. Nos desplazamos del Caribe al Río de la Plata para dar cuenta de lo extenso, rico y variado que es la experiencia de las ruralidades en nuestro continente. El profesor Luis Garibaldi de Uruguay es educador de preescolar, maestro de educación común y profesor de idioma español. Es actualmente consejero del Consejo de Formación en Educación y miembro del Consejo de Administración de la Fundación Ceibal en Uruguay. Les pedimos un poco de silencio, por favor, para que escuchen la experiencia, el currículum que tiene nuestro segundo ponente del día de hoy. El profesor Luis Garibaldi fue director de Educación del Ministerio de Educación y Cultura y del Consejo de Dirección del Centro Ceibal entre 2005 y 2015. Fue profesor de formación docente de institutos de Uruguay y de la Maestría de Didácticas de la Educación Básica del Centro Latinoamericano de Economía Humana. Ha publicado en coautoría libros de texto de lenguaje para escolares y numerosos artículos en revistas nacionales e internacionales sobre temas educativos, en especial didáctica de la lengua y educación y TIC. En su carrera, realizó estudios e investigaciones referidos a la enseñanza de la lectura y escritura. Dictó numerosos cursos, conferencias, seminarios y mesas redondas sobre diversas temáticas educativas. Fue integrante de la dirección de los sindicatos de maestros de Montevideo y Uruguay y de la Asamblea Técnico Docente de Educación Primaria entre 1988 y 2004. Es un enorme gusto para nosotros poder escuchar la experiencia del Uruguay a través de sus palabras. Es por eso entonces que les pido, recibamos con un fuerte aplauso al profesor Luis Garibaldi desde Uruguay, que nos acompaña en el día de hoy. Bueno, muy buenos días a todos, a todas. Le agradezco, ustedes son muy amables, entonces contestan. Yo digo buenos días y ustedes dicen. Bueno, muchas gracias por la invitación a CEDALC, a Claxo. La verdad que para mí es un gusto estar aquí rodeado de tantos colegas. Quiero hacer algunas precisiones. Yo soy maestro de educación primaria. No tuve la experiencia de la educación rural, soy de la ciudad de Montevideo. Ahora les voy a mostrar cuál es la distribución de la población y de la educación rural en Uruguay, particularmente en la educación primaria, que es a donde me voy a enfocar. Pero sí trabajé muchos años en las escuelas de la zona periférica, donde existe y donde existía más pobreza y más exclusión social. Por lo tanto, mi experiencia, si no es en el ámbito rural, sí es en el ámbito donde los maestros hacemos nuestras escuelas y donde hacemos nuestra vida social y, por qué no, política también. Quiero decir también que voy a hacer una presentación en dos partes. Primero va a ser una más descriptiva, mostrando cuál es la educación rural en Uruguay, qué logros ha tenido, en qué marco de política educativa se incluye y se plantea, y luego a partir de algunas frases quiero hablar de lo que debe ser, o a nuestro entender, estamos trabajando en nuestro país sobre el perfil del docente, un docente inclusivo, un docente que garantice los derechos de la educación para todos y para todas. Entonces, en primer lugar, quiero mostrarles, nosotros somos un país pequeño en América del Sur, salvo las Guyanas, somos el más pequeño de todos. Y estas cifras le dan alguna idea, porque ya solo lo que escuché aquí, solamente aquí en Antioquia, hay bastantes más escuelas, hay más población rural. Fíjense que nosotros tenemos 177.000 kilómetros cuadrados de extensión, 3,5 millones de habitantes,
Creo que lo que tiene Medellín y sus alrededores, por lo que he estudiado, es más o menos esta cantidad. Esto nosotros lo tenemos distribuidos en todo el país. Somos un país, además, que ha llegado a un alto nivel de urbanización. Solo el 5% de la población es rural. Por lo tanto, el 5% de la población escolar también es rural. Pero como verán, recién hablaba con unas colegas sobre la dispersión y la cantidad de alumnos, si en el Uruguay hay 1.228 escuelas urbanas para atender el 95% de esa población, hay 1.086 para atender el 5% de la población rural. Por lo tanto, ustedes pueden recorrer el Uruguay y van a encontrar escuelitas rurales por casi todos lados, pero en algunas escuelas rurales habrá 3, 4, 5 alumnos, porque están muy dispersos. Pero la política de la educación pública uruguaya es llevar la educación hasta el último rincón del país, porque es un derecho de todos y de todas. También les estoy mostrando cuál es la situación de la educación primaria e inicial en el Uruguay. En Uruguay hemos crecido fundamentalmente en los últimos años en la atención a la primera infancia y la educación inicial. La primera infancia es desde el nacimiento hasta los 3 años. Aquí yo les estoy presentando cuál es la matrícula de los 3, 4 y 5 años. Como verán, tenemos universalizado la atención de todos los niños de 5 años del país, con una atención de escuela, con maestros en jardines de infantes o en escuelas con clases jardineras, casi universalizado con el 94% en el caso de 4 años, y estamos avanzando de manera muy sostenida para lograr tener una oferta universal para los niños de 3 años, que como verán estamos en estos momentos en el 75%. En las escuelas primarias tenemos una escolarización total, ya desde hace unos 50 años que el Uruguay tiene la universalización del acceso a la educación primaria, y hace alrededor de unos 30, 35 años que tenemos universalizado el egreso de educación primaria. Por lo tanto, en esta situación es donde se inscribe la educación rural. De esas 1.086 escuelas que ustedes ven allí, hay 754, o sea, el 75% de ellas son escuelas con un solo maestro. Igual que aquí. Hay muchas escuelas. A ver, levanten la mano los maestros que son solos en sus escuelas. Unidocentes, monodocentes. Un aplauso para ellos que tienen que hacer todo en su escuela. Porque como decían hace un rato, si los maestros cumplimos un conjunto de funciones en los ámbitos urbanos, en los ámbitos rurales lo son mucho más. Y si están solos, son maestros en nuestro país son incluso maestros de clases de jardinera, de inicial, de 5 años, son maestros de escuelas de primero a tercero, se dividen por grupos, pero trabajan con todos los niños, tienen que trabajar con la comunidad, etc. ¿Cuáles son los principios rectores? Voy a hablar exclusivamente de la educación primaria, pero antes un planteo general. La educación uruguaya tiene algunas características, algunas parecidas con las de Cuba. Es una escuela obligatoria, es gratuita, es laica. Esto proviene ya desde las reformas educativas de fines del siglo XIX, se ha extendido durante todo el siglo XX, con una fuerte participación del Estado. El 83% de toda la matrícula en educación primaria es educación pública, y en la educación rural, ¿cuánto será? El 100%, porque no hay posibilidades que el mercado, que la educación privada o que quienes quieran trabajar en esos ámbitos trabajen en esos lugares donde si no accede el Estado, no accede nadie. Lo mismo nos sucede en la educación media, donde también superamos el 85% de esa matrícula. Desde el año 2008 tenemos una nueva ley de educación
donde establece los principios rectores y lo primero que se establece es que la educación es un derecho y es un bien público y social. Es un derecho para todas las personas, no solo para niños, niñas, adolescentes, jóvenes, sino también para las personas adultas, para las personas que quieran terminar su nivel educativo. Hay ofertas y propuestas y programas especiales, pero también para aquellas personas que quieran o necesiten seguir formándose o que quieran seguir estudiando, y vamos hacia una propuesta donde podamos generalizar la oferta de la educación terciaria previo generalización de la educación media. Tenemos problemas, sobre todo en la educación media, para lograr que todos los jóvenes la culminen y puedan continuar sus estudios, pero nos encaminamos a que ese sea el derecho de todos. En el caso de la escuela pública, el Consejo de Educación Inicial y Primaria estableció para este quinquenio estos 4 principios rectores. La calidad, en primer lugar, para que todos los niños y todas las niñas tengan saberes y conocimientos de buen nivel, para que obtengan y accedan a aprendizajes relevantes, pertinentes. La integralidad, porque a veces se evalúa la educación por algunas áreas de conocimiento. Se pregona mucho y se le da mucha importancia, nosotros también, al aprendizaje de la lengua, aprender a leer y escribir, al aprendizaje de las matemáticas, obviamente las ciencias llamadas duras o las ciencias naturales, no tanto las ciencias sociales, que hay menos ámbitos donde la evalúan y donde la se la considera poco importante. Para nosotros no es así. Tenemos en algún lugar de América, y en nuestro país lamentablemente también, algunos que dicen que estudiar historia, estudiar filosofía, estudiar sociología, es algo de poca importancia, que lo que importa es aprender las ciencias. Yo creo que en el mundo de hoy, aprender a pensar, aprender a analizar filosóficamente, históricamente, lo que estamos viviendo, yo diría que nos ayudaría tanto como aprender las tecnologías. Por lo tanto, para nosotros la integralidad abarcó incorporar en las escuelas públicas en estos años, generalizando las posibilidades de llegar a la educación artística, que todos sabemos que no todos podrían acceder si no es a través de la educación pública. Hemos generalizado la educación en idiomas, particularmente en el inglés. Ahora estamos en un plan para acceder a la enseñanza del inglés a todas las escuelas rurales. En el Uruguay hemos incorporado, gracias al plan Ceibal, que es el plan que otorga una computadora por niño, que otorga conectividad a todas las escuelas, incluidas las rurales. El 100% de las escuelas del Uruguay tienen conectividad, tienen energía eléctrica. Todas tienen, además, agua potable en sus escuelas. Yo sé que para ustedes son temas claves, para quienes estamos en los ámbitos urbanos parecen normales, pero quienes trabajan en los ámbitos rurales, en Uruguay se logró que todo esto sea posible. Y el inglés se enseña en algunos lugares con profesores presentes y en otros lugares con profesores remotos, porque las escuelas urbanas, aquí sí, no puedo decir que hay en las rurales, en todas las escuelas urbanas, hay una sala de videoconferencia por la cual los niños de cuarto, quinto y sexto de escuela reciben clases de inglés de profesores, que algunos están en Montevideo o en algunos lugares del país y otros incluso están en el exterior. Porque hasta hace muy poco, tener una computadora en el Uruguay para los niños o en las familias era un privilegio. Para muchos niños, estudiar inglés era un privilegio cuando las familias le enseñaban o lo podían mandar a alguna academia. Hoy día tenemos enseñanza de inglés en todas las escuelas y todos los niños uruguayos tienen su computadora. Primero una tablet, después una computadora y la llegan hasta educación media. Y en esa integralidad podemos incorporar las artes, la incorporación de las tecnologías, los idiomas, la educación física, que también hasta hace algunos años no teníamos educación física. Del año 2008 es obligatoria la educación física para todo el país. En los casos de las escuelas rurales se organizan salidas itinerantes para que puedan tener esa posibilidad. La inclusión que después quiero hablar un poco sobre esto, que es la inclusión de las personas y niños con discapacidad, pero que va más allá de eso. Es la inclusión de todos los niños y de todas las niñas. La inclusión que en nuestro país en estos momentos se incorpora una vertiente nueva, que creo que en toda América Latina lo estamos viviendo, creo que se vive en el mundo, que es la incorporación de las poblaciones migrantes. Las poblaciones que llegan a nuestros países, de otros países latinoamericanos, y que nos interpelan porque tienen
otras costumbres, otra cultura, otros idiomas muchas veces, y que es necesario tener una política inclusiva también en el ámbito educativo, en las escuelas y en los centros de educación media. Y la participación, que para el sistema educativo uruguayo y para los maestros y docentes del Uruguay es un aspecto clave. La participación de los docentes. En Uruguay tenemos un sistema educativo organizado de tal manera que los docentes tienen participación en los consejos tanto de educación inicial y primaria, de educación secundaria, de educación técnico-profesional y de formación en educación, el consejo donde yo trabajo, y es el que organiza y dirige toda la formación de los docentes del país, desde el maestro de primera infancia hasta maestros técnicos, pasando por profesores de distintas disciplinas, asignaturas y maestros de educación primaria. Pero también participación de los estudiantes en distintos ámbitos y en distintos lugares, y la participación de la familia. Y aunque a veces es difícil lograr estos niveles de participación, y sobre todo niveles de acuerdos, para nosotros es un principio, y para el Consejo de Primaria, uno de los principios rectores. Yo ahora les voy a mostrar un video, todavía no, donde se muestra una escuela rural en una localidad en el norte del país, llamado Artigas, que está en la frontera con Brasil al norte y con Argentina al oeste, y que la escuela rural uruguaya tiene una larga tradición. Es más, la escuela rural uruguaya constituyó en su momento una avanzada para la incorporación de la pedagogía de la escuela nueva, de la pedagogía activa, de la pedagogía donde la escuela se compromete con los ámbitos y con los lugares donde trabaja con esas comunidades y con ese compromiso social. En 1949, el primer programa de educación rural significó un cambio y un salto desde el punto de vista pedagógico en la pedagogía nacional uruguaya. Es más, lo escucharon, fui militante y dirigente de los sindicatos de maestros en mi país, y el sindicato, que es la Federación Uruguaya del Magisterio, se constituyó en el año 1945 en ancas, para decirlo de alguna manera, de los maestros rurales que estaban discutiendo estos cambios pedagógicos. Lo que llevó a que ese sindicato hoy sea un sindicato que siempre ha luchado por sus reivindicaciones, mejores condiciones de trabajo, pero también por la calidad de su formación y por la calidad de la educación pública. Y tiene dos vertientes que le van a escuchar ahora un poco más. Una es esto que decía hace un rato, la escuela como centro de referencia en el ámbito social. La escuela como lugar de vínculo de las familias y de quienes trabajan en esa comunidad. Esa vertiente social sigue desarrollándose y se mantiene hasta el día de hoy. Y luego la vertiente didáctica, que yo sé que también, obviamente, los maestros monodocentes, como creo que me acaban de decir que se dice acá, nosotros llamamos unidocentes, es el aula multigrado. Y el aula multigrado, que sé que les debe dar dolores de cabezas, pero también les da enormes posibilidades y les da enormes condiciones para poder trabajar entre niños de distintas edades y generando posibilidades y potencialidades muy grandes. Tan es así que esta es una discusión que estamos dando a nivel del país de cómo esta didáctica del multigrado puede transformarse también en una línea para las escuelas no rurales, sino más bien para las escuelas urbanas. Le voy a pedir, ahora sí, si me pueden poner el video, porque mejor que hablar yo, que hablen quienes trabajan directamente, son 5 minutos, van a ver al director del Departamento de Educación Rural, que es conocido por varios de los que están acá, Limber Santos, por una maestra directora en esa localidad de Artigas, y también de algunos niños que cuentan y dicen cómo ven la educación rural, que es la mejor forma de que ustedes vean cómo está organizada y cómo funciona la educación rural en Uruguay.
escuela rural es una escuela con características muy singulares en nuestro país. En primer lugar, está anclada en la pedagogía rural uruguaya, que tiene al menos dos vertientes. Una es la social. La escuela es el centro de referencia para la mayor parte de las comunidades rurales, el único centro de lo público, la única institución estatal. Por otro lado, se aprende y se enseña distinto en una escuela rural porque hay allí aulas multigrado, donde niños de diferentes grados y diferentes edades aprenden juntos, algo que se puede proyectar a toda la educación en virtud de la diversidad de los grupos que aprenden. Escuelas rurales en todo el departamento. En cada rinconcito, el lugar más alejado, mantenemos una escuela rural, sea con maestro a cargo o unidocente. El maestro rural del departamento de Artigas mantiene un gran prestigio. Si consideramos en la historia de la educación pública, el maestro y la escuela son referentes, a veces el único referente en la zona. El maestro o la escuela se mantiene como el mejor local es el de la escuela, el mejor consejero es el maestro, y en nuestro departamento se da, como lo dice en el programa de 1949 en la parte de fines, nuestros maestros rurales se involucran en todos los proyectos en cada una de las zonas. Hay ejemplos valiosos donde los maestros han llevado y han impulsado y han concretado proyectos muy importantes para cada una de las zonas. Esta escuela dista 12 kilómetros de la ciudad de Artigas, por la ruta 30, 1,5 kilómetros de la ruta aproximadamente. Además de la dirección, tengo 2 maestras a cargo. Yo tengo las clases de primero, segundo y tercer año. Tenemos una maestra de educación inicial de 3 a 5 y tenemos otra maestra que está encargada de cuarto y quinto y sexto años. La jornada nuestra comienza a las 10 de la mañana y se extiende hasta las 15. Todos los niños almuerzan en la escuela, llegan temprano para conversar, llegan las madres y todos conversamos y todos saludan y estamos un buen rato juntos para luego comenzar la jornada. Se trabaja en base a proyectos, como todos. También hacemos encuentros de agrupamientos para estar más cerca de los compañeros, para que ellos tengan oportunidad de trabajar con otros niños. Primero trabajamos en la clase con la maestra, después trabajamos de las partes de las plantas, después fuimos a la huerta a plantar, plantamos cebolla y espinaca. Me gustó trabajar geografía, jugar al fútbol y qué más. Un día para mí en la escuela es feliz, es tranquilo. Lo que me gusta de la escuela es hacer cuentas, divisiones, dibujos. Los maestros siempre nos enseñan. En realidad el trabajo en la educación rural, tenemos muchas ventajas, que una de ellas es el multigrado, donde los niños varios años ven y comparten los conocimientos. Muchas veces estamos trabajando con contenidos de determinado nivel y participan los demás, porque es así. Todos se ayudan, todos comparten, hay mucha circulación de saberes, trabajan las cosas prácticas, trabajamos en la huerta y ahí ellos tienen la posibilidad de trabajar todas las áreas del aprendizaje, como la matemática, el lenguaje, además de las ciencias. ¿Se sintieron identificados? ¿Bastante? ¿Poco? ¿Mucho? Bueno, ¿poco? ¿Poco?
Vieron que aquí también hay diversidad. Hay algunos que se sintieron más, otros menos, porque las realidades son distintas. Calculo que aquí en Antoquia también tienen realidades distintas. El horario es bueno ahí. Bueno, ya tienen para reivindicarle el horario y comen en la escuela. Me parece que lo que han visto, algunas aclaraciones. Primero, el Uruguay en la escuela pública uruguaya se identifica por la moña. Ustedes vieron que todas tienen una túnica y una moña azul. Saben que nuestra bandera es blanca con franjas azules y un sol. Y si uno ve por la calle un niño con moña, es porque es un niño de la escuela pública. Si ve un niño con una túnica que no tiene moña, viene de una escuela privada o perdió la moña. Pero cosa que suele suceder. Bueno, pero es un rasgo distintivo, Algunas otras aclaraciones. Vieron que habló la maestra de que a veces se juntaban con otras escuelas. Eso es lo que se llaman, que creo que yo escuché algo de que también pasa aquí, agrupamientos escolares. ¿Qué son agrupamientos escolares? Son algunas escuelas que quedan cerca y que para algunas actividades, por ejemplo, a veces para educación física, puede ser a veces para algún otro tipo de actividades, se juntan los niños y los maestros de esas escuelas para compartir alguna actividad, los maestros para planificar y para trabajar juntos, sobre todo los maestros unidocentes, monodocentes, como dicen ustedes, porque para trabajar, y ahora vamos a ver esto, se requiere también un trabajo colectivo. Les voy a pedir que me pongan de vuelta la presentación, por favor. La presentación. Otras explicaciones. Ustedes vieron que aparecía una sigla, CAPDER. CAPDER son Centros de Apoyo a la Pedagogía y la Didáctica en la Educación Rural. En cada departamento del país, en su capital, hay docentes y hay centros que tienen recursos y tienen apoyo a los maestros rurales. Realizan jornadas de formación, tienen recursos que los hacen itinerar, a veces son bibliotecas, a veces son algunos recursos tipo laboratorios, pueden ser aspectos vinculados a la tecnología. Y también hay un centro, Agustín Ferreiro es un pedagogo uruguayo fallecido hace muchos años y que se dedicó justamente a pensar la escuela rural, pero cuyo pensamiento trascendió la educación rural y generó ideas y propuestas de cambio para toda la educación uruguaya. Esto era para ustedes vean cómo se organiza la educación rural. Les quiero agregar que yo me centré en la escuela, pero en Uruguay también hay 19 lo que nosotros le llamamos liceos. Los liceos en Uruguay son centros de educación media general, de primero a tercero, que creo que es lo mismo que acá, o de séptimo a noveno es acá, ¿verdad? Bueno, de séptimo a noveno. Hay 19 liceos rurales y hay 20 escuelas agrarias donde se estudia un ciclo básico tecnológico agrario. 8 de ellas son de alternancia, los alumnos están una semana en la escuela, internados allí, y una semana fuera de allí, que completan este panorama de la educación rural en Uruguay. Y agrego más que como en algunos lugares no hay liceos de educación rural, se crearon séptimo y octavo y noveno en las mismas escuelas rurales para que esos niños que no tenían posibilidades de llegar a las localidades más próximas para seguir estudiando la educación media básica pudieran hacerlo también en esas escuelas. Ahora, en la segunda parte de mi intervención, y que tiene que ver con mostrarles cómo fue la educación rural, cuáles son sus desafíos y cuáles son nuestros desafíos en la educación uruguaya, que es lograr que todos los niños y las niñas estudien, aprendan, que lograr que haya aprendizajes de calidad, que significa aprendizajes que son pertinentes, son relevantes, le permiten estudiar y atender la realidad desde un punto de vista crítico. Mi actividad y mi tarea en los últimos años ha sido pensar y trabajar para una formación de esos maestros, de esos docentes en general, que sean verdaderamente inclusivos. Yo voy a hacer mi intervención en esta segunda parte a partir de 5 frases que seleccioné, que me parecieron que pueden resumir un debate de carácter pedagógico, o por qué no también político, pedagógico, de cuál es la postura de un docente, de un maestro,
frente a la enseñanza, frente a la diversidad que tenemos en las sociedades actuales, o el que siempre tendremos y tendrán y hubo en la humanidad en general, porque la diversidad, si bien aparece como un descubrimiento novedoso, existió siempre porque los seres humanos somos diversos por definición. Voy a tomar algunas frases. Mel Einskorn es un profesor inglés que se ha dedicado mucho tiempo a trabajar sobre estos temas de la inclusión, que estuvo en Montevideo hace pocos días, por eso tomé frases de personas que nos han visitado, y que él nos interpela diciendo, la inclusión, él trabajó mucho sobre la discapacidad, pero en realidad el asunto aquí es trabajar no sobre la discapacidad solamente, sino sobre todas las inclusiones. Él nos plantea, y ustedes vieron que en el Consejo de Primaria también lo planteamos de esa manera, y en nuestra Ley de Educación así está planteado, no es una política educativa, no es la política de incluir alumnos o niños diferentes, es un principio. Está basado en lo que nosotros tenemos que plantearnos como docentes, y es que todo niño que llega a la puerta de una escuela tiene que tener derecho a recibir educación. Y si hay niños que no llegan a la puerta de la escuela porque no los trae la familia o porque no puede, debemos salir a buscarlo y ofrecerles esa educación. Y en este caso yo quiero señalar que hay un principio ético para nosotros los maestros. El principio ético principal, me atrevo a decirlo, puede ser que haya otros, pero para mi postura como docente y como maestro es que todos los niños que llegan a nuestra escuela pueden aprender. No es que tengan que aprender, pueden aprender. Es un principio de posibilidad. Y esto se diferencia, se confronta con el principio de la carencia. Ustedes vieron, incluso en mi país, hasta hace 25 o 30 años atrás, algunas escuelas le llamábamos escuelas carenciadas, o niños que provienen de medios carenciados. Es cierto que hay desigualdad en la sociedad, es cierto que unos tienen más y otros tienen menos. Eso no quiere decir que nosotros naturalicemos esto, que lo veamos como una realidad. Nosotros tenemos que partir de la base de que todo niño, toda niña, todo adolescente puede aprender. Es un sujeto de posibilidades, como dice un pedagogo uruguayo, Pablo Martínez. Todos tienen posibilidades de aprender y todos tienen necesidad de tener y tienen el derecho de recibir ese bagaje cultural, pero a su vez de desarrollar sus propias potencialidades. Y digo esto porque en realidad en muchos medios, yo lo viví en el medio de las zonas periféricas, las propias familias a veces naturalizan esas diferencias. Y me venían y decía, maestro, mire que este es como yo, es medio durito, pero sáquelo para adelante, pero es medio durito. Él no sabe mucho, pero como soy yo, me decían los padres. Y eso es algo que nosotros tenemos que revertir. No hay niños que no puedan aprender, no hay niñas que no puedan aprender. Y el desafío pedagógico, didáctico, político nuestro es que buscar la forma de que todos puedan aprender. Esa es nuestra gran función, es lograr que los aprendizajes se produzcan en estos niños y en estas niñas. Y la próxima frase es una frase que tiene que ver con mi biografía. Hace un mes atrás entregábamos los títulos de maestros de educación primaria en Montevideo. Fue en el Teatro Solís. El Teatro Solís en Montevideo es el teatro más bonito del principio del siglo XX, muy bien acondicionado actualmente, y se hace ahí para darle todo el prestigio que tiene darle los títulos a los maestros. Yo dije unas palabras en nombre del consejo, saludé a los maestros, etc. Y cuando salgo se acerca una madre y me dice, usted es el maestro Luis, ¿no? Como dijo hoy, ¿no? Que son los que nos pone contentos. Sí, claro. Yo le reconocí la cara a la persona y me dice, mi hija Valeria está recibiendo su título de maestra. Venía de una zona que para ustedes no dice nada, se llama Casabó, es una zona en la periferia de Montevideo, en una zona donde había un frigorífico que cerró hace muchos años, muy estigmatizada por la violencia,
por los medios de prensa, y me dice, ¿y usted cuando le dio su carné? Me dijo, Valeria, esto va a llegar lejos, a su ritmo, pero va a llegar lejos. ¿Por qué lo traigo? Primero porque es un orgullo. Segundo, para que seamos conscientes a veces de que nuestras palabras llegan más lejos de lo que nosotros pensamos. Esta es una palabra buena. Seguramente hay otras que no son tan buenas y que no nos lo vienen a decir, pero que después determinaron algo. Obviamente, Valeria Díaz, que estaba embarazada ese día, a la que yo le di el título después, no llegó a ser maestra por mí. O mejor dicho, lo que yo haya ayudado en ella seguramente es una porción pequeña. Lo más importante lo hizo ella, lo hizo la familia, lo hicieron sus amigas. Pero es importante tener en cuenta el valor que tiene la palabra de un maestro. Y cuando nosotros a veces estigmatizamos diciendo, a este no aprende, o hay una que tiene dificultades y la estigmatizamos de esa forma, también llevará su estigma a lo largo de su futuro. Y esto, decirle a alguien, tú podés llegar lejos, a lo mejor es algo. Esta chiquilina tenía 7 años cuando se lo dije a la madre. Ella no sé si se acordará, para la propia Valeria, pero la madre se acordaba. Y me lo vino a decir más de 20 años después. Eso es lo que hace a ese maestro o a esas maestras que tenemos que ser comprometidos con la realidad y ser conscientes de lo que decimos. Insisto, no quiero venir a decir acá que todo lo que pasó fue por ella, por esas palabras, ni que todas las palabras que yo haya dicho como maestro hayan sido de este tenor. Pero sí tenemos que ser conscientes que el valor que tiene el maestro es siempre generar las posibilidades que se puede aprender. Lo vinculo con lo anterior. Contaban que en algún lugar de Estados Unidos que realizan esos experimentos que son bastante cuestionables desde el punto de vista ético, pero que nos puede dar para reflexionar su resultado. A un profesor le dieron un grupo y le dijeron, este grupo es el grupo de los más inteligentes de la institución. Y a otro le dijeron, a ti te estamos dando a los que tienen más dificultades, a los más con mayores carencias, para decirlo, volviendo a ese tema. Y no era así, tampoco era la inversa, eran dos grupos similares. Y sin embargo el resultado fue que al que le dijeron que sus alumnos eran mejores, sus alumnos fueron mejores, y al que le dijeron que sus alumnos fueron peores, fueron peores. Ese es el determinismo que nosotros tenemos que romper. Si la educación tiene que hacer algo, es cortar y romper con los determinismos. Esto lo dice una pedagoga argentino-catalana, Violeta Núñez. La educación existe para romper con ese determinismo. El determinismo de que porque nací en un medio, o porque me dijeron que no podía, o porque me dijeron que era burro, o porque me dijeron que era travieso, o porque me dijeron lo que me hayan dicho, así va a ser su futuro. Nosotros venimos a cortar ese determinismo, y es lo que podemos hacer. Sé que no podemos hacer todo, porque también es un peso grande a veces pensar que en el futuro de esos niños nosotros somos tan importantes. Somos importantes, pero como se ha dicho, hay una parte muy grande que algunos las han medido en el 80% que provienen seguramente de las condiciones sociales y de las condiciones políticas en las que viven y vivieron. Sugata Mitra es un pensador y profesor hindú que trabajó y trabaja en Estados Unidos. Y siempre me gusta presentar esta frase, porque hace a los nuevos tiempos, a los tiempos en donde también los niños, probablemente en el medio rural sean en menor proporción, pero existe en todos lados. Hoy el acceso de las tecnologías se ha extendido. Hoy muchos niños, si no la mayoría en mi país, la inmensa mayoría, ya cuando tienen 7, 8, 9, 10 años ya tienen un celular, tienen computadora en el caso de nuestra escuela pública. Por lo tanto, acceder a información podría no ser el problema. Sin embargo, esto de la pregunta, cuando nosotros preguntamos como maestros, no preguntamos
la mayor parte de las veces preguntas cuya respuesta ya sabemos? ¿No preguntamos muchas veces preguntas que lo que activamos en el niño, lo que promovemos activar es la memoria? ¿No debiéramos promover preguntas que no necesariamente tengan respuesta, que para responderlas hay que pensar, hay que estudiar, hay que buscar información? Preguntas sobre la realidad en la que viven, para ser conscientes, pero preguntas también sobre más allá, que le permitan, porque es cierto que hoy hay abundantísima información, pero también, como decía una ministra con la que trabajé en el año 2009, las bibliotecas eran ámbitos de mucha información, donde se concentraba mucha información y mucho saber, pero saberes con un nivel de gran confiabilidad, o por lo menos de buena confiabilidad. Internet es un lugar donde se acumula muchísima más información, pero muchísimo menos confiable. Y para que nuestros niños que van a ingresar a un mundo donde tienen acceso a esa información y tienen acceso a esas tecnologías, tienen que desarrollar capacidades que les permitan analizar críticamente, por saber la fuente, por saber la verosimilitud de alguna respuesta, para poder tomar conciencia y relacionarlo con otros conocimientos. Y eso se resuelve también haciéndonos preguntas que ayuden a buscar esa información y a confirmarla. Hoy día estoy un poco influenciado por las campañas electorales porque, entre otras cosas, el domingo tenemos nuestro acto electoral final donde se decide entre dos candidatos, cosa que me lleva a irme medio rápido para mi país. Y ustedes vieron que las campañas electorales, no sé qué pasa aquí en Colombia, cada día están más influenciadas por las redes sociales, por el WhatsApp, el Twitter, no sé lo que hay, el Instagram, obviamente Facebook. Cada país tiene los suyos. Y ustedes vieron que encontrar información cierta entre ese cúmulo de mensajes que uno les llega, y como uno lo que hace es responder inmediatamente, a veces porque lo conviene o a veces para responder con lo que no conviene, es importante que nuestra gente, los adultos, claro, pero los niños, sean conscientes que no todo lo que recibimos por las redes sociales es cierto o es comprobable. Y hay que desarrollar esa capacidad de crítica que antes de responder o antes de decir, mirá lo que pasó, busquemos de confirmar si esa información es justa. Y allí viene esto de hacernos preguntas y de buscar información. Porque la escuela ha sido un ámbito de información durante mucho tiempo. Pero lo que nos importa no es que sea un ámbito de información, sino que sea un ámbito de generación de conocimiento. Una cosa es informarse y otra cosa es conocer. Y a veces la información nos aleja del conocimiento cuando esa información no viene con el sentido que tiene que venir. Y no nos encuentra a nosotros con ese espíritu crítico de analizar todo lo que nos viene con una mirada comparativa, con una mirada de buscar otros puntos de vista, con una mirada de buscar confirmar datos que allí se dan. Otra frase. Andy Hargreaves es un pedagogo inglés que vive en Canadá, que ha trabajado sobre el tema de las comunidades de práctica a nivel docente. Estuvo en Montevideo hace unos días. Si ustedes buscan, hay una conferencia con traducción simultánea en el portal del Plan Ceibal y que hace mucho hincapié en esto. Las comunidades educativas hacen la diferencia. Y aquí yo sé que además en el ámbito rural, con la cantidad de maestros monodocentes que tenemos en las escuelas, se hace difícil. Por eso en el Uruguay los agrupamientos escolares también son agrupamientos de maestros y de maestras. Porque debemos pasar de esa, yo creo que eso de debemos parece que no se hiciera, en realidad debemos continuar o profundizar esta idea donde los maestros, hay un dicho que no sé si se usa acá en Colombia, que es cada maestro con su librito, allá en Uruguay se usa mucho, y nosotros queremos cambiar esto y hacer que el trabajo sea un trabajo colectivo. Hoy día no hay profesión en la tierra que pueda desarrollarse de manera individual. Se tiene que desarrollar de manera colectiva. Colectiva con otros colegas, otros maestros, otros profesores. Colectiva con otras profesiones.
que inciden en nuestras escuelas. Podrán ser psicólogos, médicos, ingenieros agrónomos, técnicos agrarios, y trabajar juntos para pensar sobre cada una de las propuestas de manera colectiva, de planificarlos en forma conjunta, de analizarnos y criticarnos mutuamente. A veces es difícil, por ejemplo, abrir las aulas para que otro colega vea cómo trabajamos. A veces nos da cosa, ¿no? ¿No? Hagámoslo, intercambiemos esto. Y no solo intercambiemos las experiencias, que ya sería un paso. Además de intercambiar experiencia, propongámonos acciones conjuntas. Vieron que la maestra decía, estamos trabajando por proyectos. Por proyectos hacia los niños, con ideas de construir, de hacer, de pensar para hacer, de estudiar para hacer, y también de proyectos pedagógicos conjuntos entre los maestros de una escuela, de un agrupamiento de escuelas, de, no sé cómo le llaman acá, los distritos, las zonas, porque el cambio no va a ser individual, el cambio es colectivo, el cambio es entre todos, el cambio es pensar las propuestas pedagógicas para que nuestros niños, nuestras niñas aprendan más y mejor, para que sepamos que el niño de una maestra, a mí me pasaba mucho en la escuela, el niño de una maestra son tus niños, ¿no? Se usa mucho eso, tus niños, allá en Uruguay se usa mucho, las maestras dicen, estos son mis niños, los directores dicen, estos son mis maestros, o mi escuela también. En realidad no son nuestros, pero sobre todo lo que quiero cambiar es la idea de que los alumnos de una escuela son de todos los maestros. Primero porque pasan por distintos maestros en distintos momentos. Y segundo porque necesitan del trabajo, de la reflexión y del aporte de todos para que esos niños puedan aprender. Nuestra profesión, que es una profesión que la aprendimos, por lo menos en mi tiempo, muy individual, se tiene y se está transformando cada vez más en una profesión colectiva. Con los 1.500 que están acá y que hoy van a tener talleres o mañana van a tener talleres de reflexión y de trabajo conjunto, lo que se busca justamente es esto, trabajar colectivamente, pensar entre todos, estudiar entre todos, cuestionarnos entre todos, tener la valentía de cuestionar a un compañero o a compañera, no para desacreditarlo, sino para mejorarlo y para que él nos dé las razones o ella nos dé las razones por las cuales está haciendo algo. Esa es una forma de trabajar que debemos incorporarlo. La ciencia avanza de esa manera. La ciencia avanza cuestionando los conocimientos anteriores. Nosotros tenemos que desarrollar esa posibilidad de ir construyendo ciencia, cuestionándonos entre nosotros y dejando registrado, lo dijo hoy quien presentó los trabajos, el libro de hoy, debemos también escribir y dejar registradas nuestras reflexiones. Y la última, los que les gusta el fútbol, sabrán quién es Oscar Washington Tabárez. No. Oscar Washington Tabárez es el director técnico de la selección uruguaya de fútbol. Hace 20 años que está dirigiendo la selección uruguaya de fútbol. Pero era maestro, ahí lo ven. Es el que ha cambiado la tónica de lo que es el fútbol uruguayo, por lo menos en las elecciones. Porque cuando uno va a ver los partidos locales, se muere de aburrimiento. Pero la selección uruguaya de fútbol, ustedes vieron que en los últimos años está teniendo una posición digna, digamos. Salimos cuartos en el Mundial de Sudáfrica y un cambio colosal en el Uruguay es que el país entero salió a recibir a los jugadores como si hubieran salido campeones. Un cambio colosal es porque nosotros los uruguayos creemos que tenemos que ser siempre campeones, por eso del Uruguay campeón. Y en ese acto de recibimiento, Oscar Washington Tabárez, maestro, trabajaba en el Cerro, muy cerca de donde yo trabajaba, pero él es mayor, nunca convivimos en el espacio, dijo esta frase: el camino es la recompensa. ¿Por qué les traigo yo a un congreso de pedagogía, de educación rural, una frase que puede ser de autoayuda, de coaching quizá, pero no es de coaching ni de autoayuda. Es pensar que en realidad nosotros cuando educamos
no educamos para el éxito, no educamos para poner una nota o una evaluación final. Educamos en procesos, educamos en lo que vamos haciendo cotidianamente. Por eso me gustaba esta frase. No buscamos el éxito del niño, no buscamos el éxito de la niña, no buscamos que se destaque, buscamos sí que en su evolución y en su crecimiento vaya aprendiendo, vaya siendo cada vez mejor, más compañera, más compañero, que sepa trabajar con otros, que sepa pensar críticamente, que sepa crear, que sepa pensar cómo mejorar el lugar donde ella vive y por qué no pensar y aportar para mejorar la sociedad y el país en que vive. Por eso me pareció que esta era una frase que podía ser inspiradora para discutir también cómo vemos nosotros la evaluación de nuestros alumnos o de nuestra propia actuación. Y que el objetivo no es el resultado final exclusivamente, sino que es ese proceso, esa evaluación formativa, continua, que nosotros tenemos que hacer de nuestros alumnos y que tenemos que hacer también de nuestra propia labor y en forma colectiva. Estas reflexiones que les traigo en esta segunda parte es para que pensemos, discutamos cómo ser mejores maestras, mejores maestros, cómo hacerlo colectivamente. Y retomo para esto sí algunos conceptos que Cecilia Braslavsky ya trabajó en el año 99. Cecilia Braslavsky, pedagoga argentina, lamentablemente fallecida, que hizo grandes aportes para nuestra pedagogía latinoamericana y plantea algunas competencias que tienen que tener los docentes. Y de alguna manera resumen lo que yo les quise plantear a partir de estas frases. Competencias para que todos puedan aprender, competencias para interactuar con otros, porque siendo maestros, y sobre todo ustedes maestros rurales, están interactuando con otras familias, en otros contextos, con los padres, por supuesto, con la comunidad, con el barrio donde trabaja. Barrio le llamamos nosotros, no sé si acá también, a las zonas, esto ya es más urbano. El barrio es un conjunto de casas en una ciudad, de calles, etcétera. Competencia para trabajar colectivamente, como decía, entre docentes y con otras profesiones, con otros saberes que nos vienen a cuestionar, pero también a aportar. A veces son saberes que vienen de la academia, a veces son saberes que vienen del conocimiento popular. Y competencias para vincularse con la realidad social y cultural donde se trabaja. Y yo agregaría competencias para mirarla críticamente y para que ayudar a que los alumnos, las alumnas con las que trabajemos o trabajamos, miren también esa realidad críticamente y no hacer que lo que viven ellos se transforme en algo natural. Lo natural, lo naturalizado fuera de la escuela se transforma en factor de estudio, de debate, de discusión, de análisis adentro de la escuela. Y para eso es necesario que tengamos maestros, maestras, docentes con ese espíritu para trabajar en nuestros países, en nuestros barrios, en nuestras veredas, como le dicen ustedes, en nuestras regiones. Muchas gracias y que espero que esto les sirva. Agradecemos al profesor Luis Garibaldi desde Uruguay, esperamos que les haya gustado su ponencia y tenemos 10 minuticos para preguntas. Si alguien del público desea alguna pregunta, allí tenemos el micrófono habilitado, nos levanta la mano y hasta allí se lo llevamos. ¿Alguna inquietud? Allí está. Gracias. Buenos días todavía. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Señor Luis, primero que todo, pues agradecerle toda la información que nos compartió y con mucho respeto le voy a dirigir la siguiente pregunta.
Cuando usted nos cuenta que de pronto ustedes tienen 100% de conectividad en las instituciones rurales y también que los estudiantes tienen acceso a equipos tecnológicos, mi pregunta es, ¿cómo han logrado ustedes, o si lo han logrado, que estos equipos se mantengan actualizados y sean realmente funcionales? Porque de pronto aquí se han hecho ciertos esfuerzos para eso, pero en realidad puede que contemos con equipos, pero no son equipos que nos estén generando algún servicio porque los software están desactualizados o los software no están instalados. Y aparte tenemos la problemática de que la conectividad es por periodos, ¿cierto? A veces dependemos como de, no sé si podría decirse como decisiones políticas, pero no tenemos conectividad constantemente. Entonces mi pregunta es esa, de pronto si ustedes sí lo han logrado y cómo lo han hecho. Muchas gracias. No, gracias a ti. Bueno, a ver, en primer lugar, voy a empezar por Uruguay tiene una ventaja. Como dijimos, somos un país chico, no tenemos montañas, no tenemos grandes elevaciones, somos un país de penillanura. Así nos enseñaban en la escuela, un país de penillanura. Eso beneficia, pero no resuelve todo. Segundo, tenemos una empresa telefónica estatal. Que ha colaborado y ha contribuido a que esto sea posible. Nosotros, en estos momentos, la Administración Nacional de Telefonía ha llevado a través de fibra óptica, está llevando a todas las casas del ámbito urbano la conectividad. En tercer lugar, constituimos un centro que se llama Centro Ceibal. Se llama Ceibal porque la flor nacional es el ceibo. Y como somos muy creativos, buscamos una sigla que diera con Ceibal. Y el Plan Ceibal es un centro que funciona de manera permanente, asegurando eso y mucho más. Los equipos se renuevan cada 4 años. A un niño se le entrega una tablet en primer año y en cuarto año se le da una computadora. Y cuando salen en sexto le dan otra computadora. Nosotros hacemos llamados, nos sustentamos el Plan Ceibal en un concepto que es One Laptop per Child, originado en Estados Unidos, de Negroponte, pero le hicimos varias adaptaciones nuestras. Una de ellas es que no compramos las máquinas que vendían ellos, sino que hacemos un llamado a licitación y ponemos determinadas condiciones. Y vamos cambiando nuestros proveedores para no generar esa situación del monopolio. El Plan Ceibal además se ha encargado de instalar y se encarga de mantener todos los puestos de conectividad con apoyo de Antel, que es la empresa telefónica. No exento de problemas, tampoco podemos decirles, a veces nos llaman de un lugar, yo trabajo con centro de formación docente, me dicen, tenemos un problema con conectividad, entonces tenemos un grupo de personas que se trabaja eso, unos llaman a Antel o llaman a Ceibal, a veces uno dice que es de uno, otros dicen que es de otro, típico, ¿no? Pero finalmente se termina resolviendo. Pero hay un centro que se dedica permanentemente a estar resolviendo eso. Pero además, el Ceibal no es un centro tecnológico exclusivamente, es tecnológico y educativo. Ha generado plataformas educativas, por ejemplo, la plataforma adaptativa de matemática, una biblioteca escolar y hoy día tenemos una biblioteca que se llama Biblioteca País, que todo uruguayo puede ingresar a leer miles de libros que fueron, o porque ya venció el tiempo de este derecho de autor, o porque fueron adquiridos, tiene acceso a la lectura. Ha desarrollado acciones para la robótica, hay kits de robótica en distintos lugares. Es decir, y podría seguir en formación, estamos incorporando la red global de aprendizajes, etc. Ceibal colabora con la Administración Nacional de Educación Pública y trabajan en forma conjunta para que esto sea posible. Tú sabes que una de las dudas que teníamos, yo participé de esto desde el inicio, era que a los niños ¿qué pasaba cuando nosotros les diéramos la computadora? Porque era un bien que probablemente se lo pudieran robar. Ustedes saben que eso no sucedió casi nunca. ¿Saben por qué? Porque todos los niños tenían computadora.
y en todas las casas había computadora. El que robaba esa computadora, ¿qué iba a hacer? Si el de la casa de al lado también la tenía. Es para pensar cómo una política universal de darle ese derecho genera también consecuencias a nivel de la seguridad pública. No quiero decir con esto que sea la única forma, pero la conectividad la resolvemos porque tenemos un país que por suerte, no sé si por suerte, para esto es por suerte, para otras cosas no, porque las montañas son preciosas, pero tenemos un país pequeño, muy llano, y tenemos una empresa telefónica estatal que colabora y contribuye para eso. Podríamos hablar mucho más sobre este plan Ceibal, pero me parece que la respuesta básicamente fue hecha. Esta es la última pregunta. Adelante. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Ángela María, del municipio de San Roque. Me parece una maravilla escucharlo hablar con esto de la educación rural. Me encanta. Y veo cómo en nuestro departamento hay unas cositas que nos alejan y no sé si de pronto algunas ideas nos queden en el tintero y nos puedan ayudar a mejorar nuestra educación rural en Antioquia. Dice, ¿cómo se ha logrado tener una estructura de educación rural consolidada y que no sea interferida con otro tipo de educación? En nuestro caso es la educación tradicional. A veces nuestras metodologías flexibles, escuela nueva, posprimaria, se ven truncadas por los procesos de escuelas tradicionales y terminamos perdiendo la esencia de los modelos educativos flexibles. Entonces, no sé de pronto qué orientaciones o qué nos pueda regalar que sirvan como pautas para pensar una mejor educación rural en Antioquia. Tiene muchos adeptos, compañera. A ver, para Antioquia no creo que pueda ayudarlos mucho porque la verdad que hay que ser respetuoso de lo que ustedes saben más que yo de eso. En el Uruguay no todo es color rosa. Yo sé que uno puede presentar las cosas porque le viene cierto nacionalismo o porque tiene que hacer una presentación donde muestre cosas buenas. Esa discusión entre la escuela tradicional y las escuelas más flexibles y las propuestas se dan en todos lados. En realidad, creo que la educación rural, yo lo decía cuando hablaba del multigrado, tiene potencialidades que tendrían que estar influyendo en la educación urbana. Es al revés lo que tenemos que hacer. No es fácil de hacer. No es fácil de hacer porque los ámbitos urbanos tienen otras complicaciones, porque no siempre, fíjense, nosotros tenemos el 5% de escuelas rurales. 5%. Nuestros estudiantes de magisterio estudian en unas escuelas de práctica, el último año van a una escuela llamada común, digamos, que no está pensada para la práctica, tendría que explicar mucho, pero básicamente es eso, a una escuela, pero van un mes todos los maestros, un mes van a trabajar en una escuela rural. Se internan en una escuela rural y tienen como una pasantía de escuela rural. Esa es una experiencia que ayuda a que aquellos, y no todos los maestros que hacen esa práctica después van a trabajar en la educación rural. Muchos de esos maestros van a trabajar a escuelas urbanas. Esa es una forma interesante y buena. En el caso de Montevideo, que no tiene escuelas rurales, es voluntario, pero muchos estudiantes de magisterio se ofrecen para ir a estudiar esos lugares. Es una forma. La otra forma es la posibilidad, para discutirlo, no sé si, de que las escuelas rurales también tengan algún vínculo con escuelas urbanas, pero para que ustedes sean los que le transmitan esa flexibilidad y cómo esa flexibilidad se puede tomar desde la educación primaria común o tradicional. En realidad, la educación tradicional, que es los niños se distribuyen por edades y en cada edad se les da un programa, cada uno tiene un maestro. Graduada. Bien. Gracias porque la terminología no me ayuda. Ahora, lo que creo que tienen que hacer, lo que me parecería interesante, es más que defenderse de lo tradicional, porque no hay mejor defensa que un buen ataque, es mostrar todos los beneficios y las bondades que tiene la educación rural y la escuela rural y la propuesta flexible para ser incorporada en la educación tradicional. Algo parecido le sucede a la educación inicial.
los niños en educación inicial tienen un grado de flexibilidad y de posibilidades de trabajo conjunto. Fíjense que ya en el Uruguay la educación inicial no tiene repetición. Sin embargo, en primer año, ahora es un proceso que estamos cambiando, los maestros le exigían aprender a leer y escribir el primer año y ahí empezábamos con la repetición y muchas veces con historias futuras escolares, lamentablemente de fracaso, planteados por malas estrategias pedagógicas. Y el pasaje de educación inicial, donde los niños se reúnen en mesas, donde juegan por rincones, donde se trabaja por proyectos, donde juegan, pasan a los 6 meses a un lugar donde a veces están con bancos o a veces están con sillas y donde lo importante es estar quieto escribiendo y no jugando y moviéndose. A lo mejor lo que tenemos que hacer es que esa escuela tradicional también pueda cambiar por los formatos de otros niveles educativos y también por formatos alternativos que se están desarrollando en la escuela primaria, porque la escuela primaria no es homogénea y hay muchos formatos y hay muchas propuestas. El otro día en una jornada de investigación presentaron una que se hablaba de la escuela en movimiento, donde los niños se movían independientemente de su edad por distintas propuestas y habían logrado mejor retención, que los niños fueran más contentos y que las familias también estuvieran satisfechas. Y eso tiene mucho que ver también con lo que ustedes hacen. Lo que yo plantearía es que ustedes tienen que sentirse orgullosos de lo que hacen, mejorarlo y proponérselo también a los demás. Como es mi última pregunta, quiero agradecerles porque tengo experiencia de hablar ante tanta gente, pero no tengo experiencia de que tanta gente tenga tanto silencio y tanto respeto conmigo como tuvieron ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias nuevamente al profesor Luis Ignacio Garibaldi Lezama desde Uruguay y su conferencia Inclusión y Calidad en la Educación Pública y la Escuela Rural de Uruguay.